Muchísimas gracias a Nicolás y a Joaquín de Gracia, dueños de Granja Tres Arroyos, por contarnos su experiencia. Es sumamente inspirador poder escucharlos. Aprovechamos para recordarles que pueden usar el hashtag Vamos al Encuentro y seguirnos en las redes sociales para seguir este evento de manera virtual y de manera simultánea. También pueden contestar la encuesta que pueden encontrar aquí abajo en el chat. Tiene unas par de preguntas bastante simples. Nos encantaría escuchar y leer un poco de su visión y su mirada. Así nos acompañan desde la parte de la plataforma. Para abrir el tercer bloque, que abordará el valor y los desafíos de la economía social como camino a mitigar el flagelo de la pobreza y la indigencia, damos la bienvenida a María Migliore, Emilio Pérsico y Carolina Vicard. María es ministra de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Previamente lideró el Instituto de Vivienda de la ciudad, donde llevó adelante la integración social y urbana de varios populares de la ciudad. Fue jefa de gabinete en la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, también del Gobierno de la ciudad, y es licenciada en Política por la UCA. Emilio fue fundador del Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita, que en el año 2006, en fusión con otras organizaciones del campo nacional y popular, dio origen al Movimiento Evita, del que actualmente es secretario general. Hoy en día también es secretario de Economía Social de la Nación. Para moderar este panel, damos la bienvenida también a Carolina Vicard. Ella es cofundadora de la Fundación Compromiso, organización que desarrolla y difunde un nuevo modelo para apoyar e invertir con eficacia dentro de organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas e instituciones públicas de toda América Latina. Así que bienvenidos a los tres, les damos la palabra. Bueno, buen día, un honor estar acá en este encuentro de ACDE y la verdad que un honor estar franqueada por dos dirigentes sociales, ¿no?, de esta categoría. Vamos a empezar a hablar sobre la economía social y popular, preguntándole a Emilio que nos cuente un poco sobre la economía social y sobre la economía popular y los números, que nos dé un poco de marco. Bueno, buenas, muchas gracias por invitarme y muy contento de estar acá en este panel y con la compañía también de la compañera ministra. En primer lugar, es decir, hay que diferenciar la economía popular de la economía social. La economía social nace como es decir, las cooperativas y la economía social nace en el marco de una distribución de plusvalía dentro de este capitalismo. Y la economía popular en realidad tiende a resolver un problema central de este nuevo capitalismo, que es el problema del trabajo. Es decir, distribuye trabajo, pone la prioridad sobre el trabajo y no sobre esa plusvalía. La economía popular en realidad es la economía que, como dice Francisco, se autoinventaron los compañeros y los poetas sociales, es decir, compañeros que ante la falta de trabajo salieron a buscar lo que llamamos la changa y a desarrollarse su propio trabajo. Sin capital, con el único capital de su propio trabajo, se inventaron el trabajo en un capitalismo muy difícil hoy de conseguir trabajo. Hoy, ¿cuáles son los números de la Argentina? La Argentina hace muchos años, más de 30, ya viene con más o menos 6 millones de empleo de trabajadores formales en blanco privados. En un gobierno crece 500.000, en otro gobierno baja 500.000, pero más o menos se oscila en ese rango de empleo en la Argentina. Después hay 3 millones de trabajadores del Estado hoy. Hay 2 millones de monotributistas, 2 millones y pico de monotributistas que pagan, hay más inscritos, pero que los que pagan todos los meses son estos. Y ahí nosotros hacemos la cuenta siempre esta y la hacemos al revés, porque ahí nos faltan, para los 24 millones de trabajadores que tendría que tener la Argentina, 22 millones la población económicamente activa, para completar eso nos faltan entre 11 y 13 millones de compañeros. ¿Dónde están estos compañeros? Bueno, según ahí ya tenemos que ir a cosas no
no tan estrictas, es decir, tenemos que ir a encuestas porque no hay, ¿no?, en ese sector datos fieles, digamos. La encuesta de hogares lo que nos dice que hay 5 millones de compañeros que responden que están trabajando. De esos 5 millones, 500.000 responden más o menos que trabajan y que tienen alguien que le ordena el trabajo, que tienen patrón, ¿no? Ese es un trabajo en negro, podemos decir, lo que llamamos históricamente trabajo en negro, o trabajo sin derecho, o como queramos llamarlo. Y después hay 4,5 millones más o menos que dice que trabajan, pero que se autoinventaron ese trabajo. Eso es lo que nosotros llamamos los trabajadores de la economía popular. Son trabajadores que están en negro o no están registrados y que en general no reciben demasiada ayuda del Estado ni desde ningún lugar. Se han autoinventado su trabajo. Después hay 6 millones de compañeros que son demandantes de empleo en la Argentina. 2 millones que ni siquiera buscan trabajo. El gobierno anterior empezó a medir eso. Son más o menos 2 millones de compañeros que ni siquiera buscan trabajo. Es decir, población económicamente no activa, digamos, para decirlo como lo ponen. Y después hay 2 millones de compañeros subocupados y hay 2 millones de compañeros desocupados. Esa es más o menos la clase trabajadora argentina. Esto viene así hace muchos años y es una cifra que es muy difícil de mover, muy difícil de mover. Hablando con muchos economistas y con exministros, es muy difícil de generar trabajo en estas condiciones, en este capitalismo, en esta situación en la cual vivimos. Nosotros venimos insistiendo de que seguir probando crecer desde arriba, o la idea del crecimiento absoluto, que es otra de las cosas que también nos habla mucho Francisco, la idea del crecimiento absoluto, y que vamos a conseguir trabajo para todos esos compañeros cuando crezcamos, es una idea falsa. Es como decía Jauretche, decía, bueno, la pizza de usted, la que está en el horno, salía la pizza, y bueno, es la que está en el horno y siempre tenemos que esperar el crecimiento. Crecemos al 9% y esa cifra se modifica en 300.000, 400.000, pero ¿cuánto hay que crecer, yo me pregunto, para que todos estos compañeros se involucren en el proceso, digamos, de ser trabajador en blanco y con derecho? Esa es la pregunta. En realidad no es un problema de crecimiento, es un problema de qué crecimiento. Si se crece desde arriba, ¿no? Yo soy medio paisano, he vivido mucho en el campo, es decir, crecer desde arriba, la verdad que hacer un guiso y cocinar desde arriba es muy difícil. Hay que crecer desde abajo. Hay que crecer desde abajo y desde la periferia al centro. También si se pone todo el fuego en el centro del guiso, se quema el guiso. El crecimiento tiene que ser parejo. Es decir, hay que hacer un crecimiento desde abajo, nosotros decimos, y ese crecimiento tiene que ser desde la periferia al centro. Esa es una discusión para nosotros de fondo dentro del proceso económico, es decir, qué tipo de crecimiento tenemos que lograr. Esto no impide el crecimiento desde arriba, el crecimiento de arriba se va a dar resolviendo las cuestiones macroeconómicas. La Argentina crece, resolviéndole a los empresarios la mayoría de las cuestiones que demandan. En general, la Argentina va a crecer y la Argentina rebota, va a rebotar mucho este año y mucho el año que viene, pero eso no resuelve este problema. Eso no resuelve. Y si no resolvemos este problema, la Argentina, después está el otro problema, es inestable. La Argentina vive de conflicto en conflicto y de inestabilidad en estabilidad sin poder consolidar un modelo de país porque tenemos la mayoría de la gente afuera. Entonces no hay manera de conseguir tampoco la estabilidad con la mayoría de la gente afuera. Eso es el problema central que nosotros vemos, que venimos discutiendo, y es el problema central que vemos en la política, digamos, en general. Y hay muchas cosas que son decisiones netamente políticas, nada más que de la política. Lo quiero aclarar también. Yo te quiero preguntar cómo te imaginás ese crecimiento desde abajo, y después le quiero preguntar a María cómo encara el Estado, el gobierno de la ciudad, ¿no?, este tema con estos trabajadores, estos compañeros de la economía popular. Bueno, es decir, nosotros decimos 4 cosas, o 5 cosas, rápidamente. Una, lo más rápido que podamos. La primera es que nosotros decimos para los compañeros que están... la primera cuestión, antes a aclarar, no es la salida el subsidio. Es decir, lo primero que se le ocurre
al Estado en general y a la política, hay pobreza, bueno, inventemos un subsidio, distribuyamos. Eso en general no termina resolviendo el problema porque no integra. Es decir, la integración como consumidor no es la integración es la integración como trabajador. La integración como es el trabajo lo que va a dignificar a la persona. Esto es lo que ha provocado en el territorio que arriba tenemos una población con 2,5 salarios por hogar, ¿no? La mujer en Argentina y las compañeras lograron tener mucho trabajo, todavía con diferencia salarial, podemos discutir muchas cosas, pero han logrado tener mucho trabajo. Entonces hay 2,5 trabajos registrados por hogar, y abajo no hay ninguno, y no hay ninguno hace muchos, muchos años. Eso generó, y hay mucho subsidio, hay mucha ayuda del Estado. Eso, como dice Francisco, está bien para la crisis, pero si vos lo prolongás en el tiempo, eso genera enfermedades sociales. Eso genera una situación en donde, para mí, en la Argentina hay 3 vicios sociales. Arriba, es más ganancia en Argentina capturar pesos rápido del mercado, meterlos en la bicicleta financiera y sacarlo para afuera. En el medio, comprar dólares o departamentos en cuota, es decir, las colas, no estoy hablando en sectores altos de la sociedad, las colas en donde yo trabajo, cuando cobran para ir a comprar dólares, cuando se podía, y abajo vivir del Estado. Y eso genera una enfermedad muy grande, y sobre todo vivir del Estado y no apoyar al trabajador, no subsidiar el trabajo, sino subsidiar a las personas, a los niños. En Argentina la ayuda social se dividió centralmente en las 2 puntas de los niños y los ancianos. Y en general siempre la que tiene las tarjetas de ayuda social en el barrio es la mujer. Eso hizo que la mayoría de las familias sean matriarcales, es decir, la que conduce es la mujer, y el chabón piró, y la única manera que tiene para volver a su casa, ¿no?, a ver a su mujer, es agarrar 5 giles y llevarse 5 celulares a 5.000 pesos cada celular, o vender droga y caer en las enfermedades sociales. Eso ha destruido el tejido social y hace que después estos compañeros tengan, como dicen los empresarios, una muy baja empleabilidad. Ahora, el responsable de eso, insisto, es este sistema que hemos creado, ¿no? Entonces, ahí hay 5 cosas que después, bueno, quisiera plantear que son las que pueden servir como propuesta. Bueno, entonces le pregunto a María, ¿qué programas tiene el gobierno de la ciudad para generar empleabilidad, para generar empleo en esta franja, ¿no? Primero, creo como resaltar un punto en el que tenemos bastante coincidencia con lo que plantea Emilio, que tiene que ver, para pensar un proceso de desarrollo, por supuesto, tiene que haber una macroeconomía ordenada, un proceso de crecimiento sostenido. Ahora, eso es una condición necesaria, no es una condición suficiente, porque aun cuando eso se da, hay una porción muy grande de la población argentina que está en la base de la pirámide, lo que él explicaba recién, que no va a entrar de manera natural a este ciclo de desarrollo. Con lo cual, esto para mí tiene que estar contemplado y tenemos que mirarlo con mucha centralidad a la hora de diseñar cualquier plan de crecimiento sostenido en la Argentina. Porque el camino que se piensa de arriba hacia abajo, yo también estoy convencida que no es real, que solamente con eso vamos a poder incluir a esta porción de la sociedad. Y yo creo también que es necesario pensar un proceso complementario de abajo hacia arriba, donde sobre todo la política social esté muy vinculada al proceso productivo. Yo creo que tenemos que hacer un cambio en la mirada, en el que también creo que hay mucha coincidencia entre distintos sectores, donde la política social esté pensada a partir de la producción de valor, a partir de incluir como productores a muchos de las personas que están en la base de la sociedad. Y desde arriba para abajo y de abajo hacia arriba creo que es posible y necesario generar marcos nuevos que permitan encontrar y así integrar de una manera más sustentable. Nosotros desde la ciudad, a partir de esta mirada, estamos trabajando en distintas líneas de trabajo. Una que tiene que ver con lo que son directamente las personas, lo que tiene que ver con intermediación laboral, capacitaciones, pero sobre todo en lo que hace a lo que es la economía social y popular. Creo que en la ciudad hemos dado un gran paso en reconocerla. El año pasado hemos sancionado una ley de economía social y popular para poder empezar a generar herramientas concretas que nos permitan integrar. Y eso lo destaco también, que fue una ley que salió en un momento de mucha conversación política, con acuerdo, salió casi por unanimidad, con mucho acompañamiento de todos los bloques políticos, de las organizaciones,
porque es una ley también que es producto de mucho intercambio y muchas conversaciones a lo largo del tiempo, sobre todo en el marco de los procesos de integración urbana que hemos llevado adelante acá. Y nosotros lo que identificamos en términos más productivos es que siempre existen 3 barreras estructurales. Hay limitantes en la producción, limitantes en los canales de comercialización y limitantes en el acceso al financiamiento. Con lo cual, todo nuestro plan tiene que ver con generar herramientas que permitan romper estas barreras estructurales que se dan y pensarla también en función de los sectores económicos productivos potenciales de la Ciudad de Buenos Aires. Y eso creo que tiene que ver y es importante para pensar un marco general, pero que después pueda replicarse según la realidad local de cada lugar. Entonces, en ese sentido, la ley, por ejemplo, y pongo algunos ejemplos de todo lo que estamos trabajando, plantea un régimen de compra especial con el Estado para estas unidades, para que puedan competir y puedan trabajar con nosotros, pero de una manera real, entendiendo la situación en la que están hoy. Con lo cual ahí lo que nosotros hacemos es abrir un canal nuevo de comercialización, que puedan ser proveedores del Estado. Otro proyecto grande que estamos trabajando tiene que ver con una red de compras inclusivas. Yo creo que es muy importante que el sector privado pueda incluir en su cadena de valor, en su cadena de proveedores, a unidades de la economía social y popular. Y ahí estamos ya desde el año pasado con un programa específico que la verdad viene creciendo cada vez más, para poder generar algunas herramientas bien concretas para romper esta barrera de acceso al financiamiento. Hemos diseñado también a partir de la ley un mecanismo con el Banco Ciudad, que cuando una de estas unidades va a participar de una compra del Estado, nosotros podamos salirle de garantes para que el banco pueda prestarles y así tengan el capital para poder hacer la inversión para trabajar. Muy importante eso. Muchas veces pasa que estas unidades tienen la capacidad productiva, no tienen el capital para hacer esa inversión. Y estamos trabajando ahora en un fondo de desarrollo para la economía social y popular, que para nosotros es una herramienta muy importante, que esperemos en el próximo mes ya esté consolidada, donde lo que buscamos es poder unir aporte estatal y aporte privado para poder dar financiamiento con criterio no bancario, porque estas unidades productivas no son sujetos de crédito. Y pensar que van a entrar al sistema bancario hoy es irreal. Digo, están en un piso de informalidad, que hay una barrera muy grande. ¿Qué es lo que existe en general hasta ahora para acompañarles? Acompañarlos, microcréditos. Para el nivel de inversión productiva que es necesario hacer, no alcanza. Entonces, creímos necesario poder generar una herramienta que nos permita dar crédito con escala y acompañar en ese proceso productivo. Eso lo estamos trabajando, es un fondo que se creó a partir de la ley del año pasado, estamos en pleno proceso de constitución y esperamos en el último trimestre del año estar empezando a dar los primeros créditos. Maravilloso. Y desde el Gobierno Nacional, ¿qué oportunidades detectás, qué desafíos? ¿Hay diálogo con este tipo de...? Sí, yo, primera cosa, agradecerle. Siempre nos juntamos, María, decir, la ley me parece a mí que es un avance importante. Nosotros venimos teniendo diálogo, es decir, dialogamos con todos los sectores, sí, porque para nosotros lo central es que sabemos que necesitamos ayuda para resolver este problema y necesitamos ayuda de todos lados. Y necesitamos que esto sea una política pública y una política de Estado que vaya más allá de los gobiernos. Así que venimos dialogando y vamos a seguir dialogando todo lo que sea necesario con todos los actores sociales y políticos y empresariales. Yo te decía, Silvia, la primera cuestión es, para nosotros que es una decisión política del Estado, hacer como hizo otros estados, como hizo la mayoría de los países de Europa, es blanquear esos 5 millones de compañeros. Es decir, la Argentina también es insostenible si los que aportan al desarrollo son nada más que 6 millones de empleos privados. Entonces hay 4 o 5 millones, o por lo menos 4,5 millones de compañeros que se autoinventaron el trabajo, que lo primero que hay que hacer es blanquearlo, es decir, y que eso es una decisión política. Ahora, si para blanquearlo lo primero que le vas a decir es que pague, no es así, es decir, lo primero que hay que tratar de hacer es blanquearlo para que después sea posible ayudarlo con crédito, ayudarlo con distintas herramientas que el Estado pueda generar. La segunda cuestión, nosotros decimos a estos compañeros, la ayuda principal, insisto, para nosotros es el salario social complementario, otra ley que salió también durante el gobierno anterior. Para estos compañeros es el salario social complementario, es decir, complementar el salario para que llegue a salarios dignos. Para los otros compañeros, el Estado tiene que ser también garantía de trabajo, digamos. El Estado tiene que poner el trabajo social garantizado, tiene que garantizarle posibilidades de empleabilidad también y de empleo.
Pero volviendo otra vez al tema de las propuestas concretas, es decir, una cuestión es esta, el blanqueo. La segunda cuestión para nosotros es salir del subsidio e ir hacia el crédito. Es decir, hemos dado muchísimos subsidios para la compra de herramientas y maquinarias, pero si uno cuando hace un plan para un crédito, el plan es mucho más, si se quiere, sustentable, llamémosle así. Entonces nosotros creemos que tenemos que pasar fuertemente del subsidio hacia el crédito, digamos, ¿no? Es decir, que es tiempo que la economía popular tengamos un mecanismo extrabancario, porque tampoco entra en las normas de Basilea, tiene que ser por afuera de las normas bancarias, un espacio importante, grande, como tienen otros países, insisto también, para esa economía darle crédito. El otro tema para mí es el tema de que a esto, para nosotros es un tema central en la Argentina, ha sido otra de las enfermedades. Este capitalismo tiene muchas enfermedades. Una es esta, la destrucción de empleo, y la otra grande también que tiene es la concentración en las ciudades. Argentina es uno de los países más urbanos del mundo. Ahora ya hay algún economista que ahora está haciendo las mediciones y que puso 7,5 de la población en el campo. Estábamos en 8 según el Banco Mundial. Bueno, 7,5, 8 es una barbaridad. Somos de los 5 países que tenemos menos población viviendo en el campo y nos llamamos un país agropecuario, ¿no? Entonces, llamemos como lo queramos llamarlo, hay que volver al campo. Le tenemos miedo a la palabra reforma agraria, que yo la primera vez que la escuché, cuando el Che fue a Uruguay al Encuentro de las Américas, donde vino en ese momento el presidente de Estados Unidos, la primera recomendación que hizo ahí, que se hizo en ese encuentro en Uruguay, es la reforma integral agraria para América Latina. Es la primera recomendación. Hicieron 6 recomendaciones, la primera fue esa. En muchos países de América Latina se hizo, en Uruguay no le hicieron gobiernos, no tiene nada que ver con el socialismo, no tiene nada que ver con nada con todo eso, todo lo contrario, es privatizar tierra. Es hacer tierra, transformarla en privada y que haya muchos más tenedores de tierra, muchos más personas privadas que trabajen la tierra. Entonces, eso para nosotros es una tarea también enorme que hay que desarrollar, que es el tema de la vuelta al campo. Ahí hay mucho trabajo para hacer. El otro, hay mucho trabajo que no tiene salario en la Argentina. Mucho trabajo de una compañera que cuida a sus hijos, una compañera que trabaja en un comedor. María puso también el tema de la vacunación. Para nosotros eso fue un reconocimiento grande. No tienen salario en la Argentina. Hay mucha tarea que no tiene salario, mucha tarea agroecológica no tiene salario en la Argentina. En la ciudad existe también un programa para los cartoneros. Un reciclador urbano tampoco tenía salario y estaba desamponiendo una tarea para la sociedad, una tarea ecológica, una tarea bueno, entonces creo que hay posibilidad de desarrollar políticas de Estado en esta dirección, insisto. El problema más grave es que hay una desvalorización de todo eso y hay una supervalorización de otras cosas, ¿no? Es decir, acá hay un proceso de desvalorización de todo lo que es tarea artesanal, todo lo que es la tarea manual y una valorización de otras tareas en este nuevo mundo. Bueno, nosotros queremos volver a valorizar esto porque para nosotros tiene un valor muy grande y tiene un valor social muy grande porque si no la Argentina va a ser inestable siempre. Siempre va a ser inestable porque, insisto, porque generamos una situación en donde generamos nuestro propio veneno, que es esa marginación y esa destrucción de la familia. Insisto, hoy tenemos más de la mitad de las familias en esa situación y tenemos un país desordenado también productivamente. Tenemos provincias, cuando hicimos el IFE, para nosotros fue un gran censo, el Estado dijo que van a ser 3.800.000, nosotros dijimos que van a ser 13 millones, fueron 13 millones y hubo provincias, como las provincias del norte, donde el 80% de la población económicamente activa se anotó en el IFE. Quiere decir que nada más que el 20% de la población económicamente activa estaba en blanco haciendo alguna tarea. Bueno, esto hay que modificarlo porque si no Argentina no tiene futuro. En relación a lo que mencionaste de este plan que desarrollaron con la ley, con esta ley de inclusión, ¿estos trabajadores están formalizados, tienen monotributo, pagan impuestos? ¿Eso es sostenible para ellos dentro de este plan, ¿no? de capacitación, de financiamiento y de esto de las compras? ¿Esto está también tomado en cuenta
Sí, mira, nosotros ahora, a partir también de la ley, comenzamos con armamos un registro de la economía social y popular que cruza con el registro nacional también, es otra cosa que estamos trabajando para que la información sea bien complementaria, y en este momento estamos en la etapa de inscripción. Entonces es un trámite que hicimos de manera digital muy sencillo y que estamos 3 veces por semana en los distintos barrios populares de la ciudad haciendo los operativos de inscripción. Y ahí nosotros estamos inscribiendo como en 2 modalidades. Los que tienen un piso de formalización mínima, que entran de manera directa al registro, y quienes todavía están en una situación más precaria y de informalidad, con los cuales los anotamos en un sistema general nuestro del Ministerio y empezamos todo un camino de formalización. El paso a la formalización no es automático, y en esto me parece importante también destacar el rol del Estado en la presencia. Creo que Emilio, cuando hablábamos antes, decía algo que es importante también, de poner un poco en crisis la calidad con la que el Estado trabaja. Yo creo en un Estado que está presente y que acompaña, pero me parece que tenemos que dar un paso en qué y en cómo acompañamos. Entonces nosotros hoy desde el Ministerio estamos haciendo un paso a que los equipos estén acompañando este proceso de formalización, justamente para tener un piso mínimo que permita ir insertándose en todos los distintos beneficios que genera la ley. Y en cuanto a lo impositivo, yo creo que nosotros también con la ley, para algunos universos, generamos algunos tipos de exenciones, que son muy importantes también, porque yo creo que acá es necesario pensar esto como una transición. Digo, no es de blanco a negro, de negro a blanco, de un día para el otro, como de la misma manera que integrar a toda esta gran masa de trabajadores y trabajadoras de la economía social y popular no se va a dar de un día para el otro y menos con una única medida. Yo creo que hay que tomar conciencia también que es una mirada general que implica una gran decisión política. No es una cuestión solamente de política social, esto yo creo que es una cuestión de mirada general, de política económica y una combinación de distintas medidas que nos permitan ir haciéndolo. Entonces, esa transición es gradual, por eso nosotros sí estamos contemplando distintas exenciones para que el paso a la formalización convenga de alguna manera y no sea imposible para quienes tienen que transitarlo, y la figura de monotributo en estas primeras etapas, en lo que tiene que ver con los procesos productivos, es la que estamos usando para... ¿Hubo alguna experiencia o es algo que están No, estamos trabajándolo ya. Están trabajando. Ya lo veníamos haciendo desde que arrancamos los procesos de integración sociourbana. A nosotros en la ciudad, hace unos años, cuando decidimos empezar con esta política de transformación y de integración urbana, diseñamos un modelo general que tiene componentes de integración y componentes de desarrollo. Entonces nosotros creemos que el Estado tiene que hacer una inversión en infraestructura necesaria para levantar ciertos pisos y acompañar procesos de desarrollo. Ese modelo tiene como 3 componentes grandes. Uno que tiene que ver con lo habitacional, que es básicamente a través de construcción de viviendas nuevas o mejoramientos, que todas las familias tengan condiciones mínimas de habitabilidad. Tiene una dimensión urbana, que tiene que ver con conectar a los barrios con la ciudad y la ciudad con los barrios, y que no sea solamente una cuestión de vivienda, sino una cuestión de infraestructura general, de servicios básicos como electricidad, agua, cloacas, pero también de conexión de líneas colectivos, escuelas, ambulancias, seguridad, digo, que el entramado general de lo que sucede en la ciudad pueda suceder también en estos lugares, y el diseño general lo contempla. Y una tercera parte que tiene que ver con la integración socioeconómica, que es esta cuestión de economía social y popular. En el marco de eso venimos avanzando en distintos barrios de distintas maneras. Tenemos en el barrio 20, en el barrio 31, en el Camino de Sirga, Rodrigo Buenofra, las primeras experiencias en este sentido. Entonces, en el marco de eso, ya hace años que venimos trabajando, la ley lo que para nosotros fue es un salto significativo en reconocer este universo y en poder generar herramientas concretas que nos permitan darle escala, porque eso es, creo que, otro de los grandes desafíos. Un ejemplo concreto también de cómo estamos trabajando también. Hay en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros relevamos a partir de todo este trabajo, aproximadamente entre 2.500 y 3.000 comercios esenciales en los barrios populares. En otro sentido también, digo, desde tanto el Ministerio de la Ciudad como el Ministerio Nacional, hay mucha ayuda en tarjetas alimentarias. El 90% de esas tarjetas se estaba gastando en las grandes cadenas de supermercados. Y había una oportunidad grande por redireccionar eso y también empezar a acompañar a estos comerciantes de los barrios populares como lo que son trabajadores que tienen un comercio. Entonces, nosotros lo primero que hicimos fue, desde nuestro programa, que se llama Ciudadanía Porteña, cambiar la normativa para que pudiéramos inscribirlos a ellos como dentro de la red de comercios con la que trabajamos. Y esto para mí es importante en la mirada de construir desde la realidad, como muchas veces dice Francisco también. Si nosotros pensamos que estos comercios pueden regularizarse de la misma manera
que una gran cadena de supermercado es imposible que vaya a pasar de esa manera. Y por eso esta insistencia de hay que pensarlo como una transición posible. Hay que generar un camino que sea de abajo hacia arriba y que sea posible. Trabajamos mucho con el Banco Ciudad también para que pueda darnos los postnets gratis, esta exención impositiva, y muchísimo trabajo territorial de acompañamiento en capacitaciones para poder operar y estar y demás. Entonces, con los comerciantes, ¿qué es lo que estamos rompiendo? Y una barrera también de nuevos canales. Hoy, a partir del trabajo con el barrio y con ellos, se empieza a generar este puente y cada vez va teniendo más escala. Entonces, es desde una iniciativa bien concreta, con posibilidad general de pensar el ciclo general, ¿no? Y a partir de este trabajo surgen muchísimas cuestiones, como en estos comercios, cuando vos ves cómo llegan los productos, cómo los venden, cómo es el modelo de negocio que tienen, ves muchísima oportunidad de mejora. Bueno, en eso estamos trabajando también, pero a partir de reconocerlos, ver el modelo y ver, bueno, quiénes son los consumidores, tener como un modelo general de todo el proceso y construir ese camino. La verdad que me parece súper interesante y además si hubo consenso de todos los bloques, capaz es algo que podría ser como una política nacional. Sí, me parece también una política, además de la ciudad, para destacar lo que fue la ley del RENAVAP, que ese es otro gran tema en términos sociales que tiene mucho consenso de todo el arco político. Es la ley que surgió a partir de un relevamiento que se hizo de Nacional de los Barrios Populares, que el relevamiento se hizo también de la mano de muchas organizaciones sociales. Terminó en un proyecto que fue sancionado por unanimidad en 2018, ¿no? Por todos los bloques políticos y que hoy es un programa de gobierno que se viene sosteniendo con un fondo para la integración de los barrios populares a nivel país. ¿Cómo imaginan los dos que puede sumarse el sector privado y qué rol imaginan que pueden jugar en este proceso de integración social de estos compañeros los participantes de ACDE, ¿no? Los empresarios, sobre todo, como el sector privado que representa ACDE. Dale. Para mí hay una cuestión central para arrancar a trabajar estos problemas y estos desafíos que tenemos por delante, que es como tener una mirada común. Y esto que a veces parece abstracto, para mí es como fundamental en la vida en general, pero en política en particular. Como se definan los problemas, se define parte del camino de solución. Y yo siempre uso el ejemplo que si vos ponés, nuestro ministerio está en Ciudad Culta, en donde estaba el viejo elefante blanco, en un barrio popular. Si vos ponés en Waze que te lleve, te dice zona peligrosa, alejate de ahí. Si nosotros miramos a los sectores populares o a los barrios populares como zonas peligrosas, de lugares que tenemos que alejarnos, y el camino va a ser uno. Si nosotros lo miramos como lugares donde por supuesto hay derechos incumplidos y el Estado tiene que hacerse cargo de eso más bien, pero lugares que producen valor, bueno, el camino va a ser otro. Por eso a nosotros nos gusta hablar tanto de integración, porque reconocemos que en esos lugares hay mucho valor por reconocer y reconstruir desde ahí. Y eso para mí ha sido uno de los grandes aportes de Francisco a la hora de pensar estos procesos. Creo que hay todavía un trabajo por terminar de tejer entre la política, el sector social, el sector empresarial, por mirar esto de una manera común y empezar a generar marcos que nos permitan acercarnos. Y ya yendo a cuestiones más particulares, creo que al menos desde la ciudad hay dos líneas de trabajo en las que creo que podemos complementarnos. Una tiene que ver con este programa de compras inclusivas, en la cual el desafío es incorporar muchas unidades de la economía social y popular a la cadena de proveedores, las empresas, de una manera ya regular, en escala y que sea sustentable en un mediano plazo. Y por el otro lado, el fondo que estamos creando, en el cual nosotros ya a partir del mes que viene vamos a estar convocando también a muchas empresas a que hagan aportes, ya sea desde donaciones o hasta aportes más de inversión. Estamos generando también ciertos beneficios para quienes lo hagan y nos ayuden a darle a escala a este modelo que queremos consolidar. Yo te doy un ejemplo concreto de cosas que podemos hacer en común. Pasaron dos empresarios, dos hermanos, los contadores, los dueños de Tres Arroyos, ¿no? Tuvieron recién, ¿no? Ah, sí, sí. Yo miraba la pantalla. No, hace un ratito en el video. En algún momento charlamos también con ellos la idea de que hay un
hay un mundo, digamos, se quiere decir, hoy el mundo reclama alimentos y reclama alimentos cada vez más, alimentos sanos, artesanales, agroecológicos, ¿no? Orgánicos. Cuando estuvo el presidente en Francia, estaba el tema de transformar nuestra soja en carne y exportar esa carne a Europa. Europa, no, yo le agradezco siempre a los hermanos que lograron, fueron parte de los que se transformaron y hicieron un producto, una proteína muy barata en los barrios, que es el pollo, que bajó muchísimo y que de importar pollo, los pollos de Masolín, todo eso, de importar pollo pasamos a ser exportadores de pollo. Entonces yo agradezco esas cosas cuando hace esas cosas. Ahora también les he planteado en su momento, es decir, en ese marco, en ese proceso, ellos destruyeron una gran cantidad de productores. ¿Por qué? Porque la integración y la tecnología destruyó cantidad de productores en Entre Ríos, sobre todo. Entonces, le discutíamos y planteábamos en ese sentido, decir que es necesario, hay un mercado de un pollo artesanal, de un pollo de campo, de un pollo agroecológico, de un pollo alimentado de otra manera, que vea el sol, que camine. El pollo de ellos es muy bueno, insisto, y se lo agradezco, porque es la proteína más barata hoy en el campo, en la mesa de nuestros barrios. Pero también existe este mercado. Entonces, trabajar junto con ellos para llegar a ese mercado y para poder instalar miles de pequeños productores que produzcan un pollo de otra manera, un pollo de granja, que es posible venderlo hasta en el pollo. Uno de los pollos más vendidos en Francia es un pollo que te lo venden con el cuello, con las plumas negras, porque es un pollo de pluma negra, es un pollo de campo, es un pollo de una genética parecida a lo que es un pollo de campo que ellos me lo nombraron, que existe acá en Argentina, y me nombraron la genética, yo lo fui a buscar, que es una genética del INTA. ¿Es posible hacer eso y que ellos nos ayuden en la comercialización de ese pollo, que lo incorporen como un elemento más de su comercialización? Te doy otro ejemplo, o dos ejemplos más. La banana. Argentina importa, es un gran consumidor de banana. No sabía yo, me lo dijo también un empresario. Somos uno de los países que más consumimos, comemos 12 kilos de banana, ¿no?, por año. Comemos más que muchos países de América Latina que son productores de banana y son exportadores de banana. Parece que les pasa lo mismo a veces que nos pasa a nosotros, nuestros productos. Pero bueno, y consumimos banana de calidad, estamos acostumbrados. Y tenemos banana, pero no llegamos a esa calidad. Hay un empresario argentino que ahora llegó a esa calidad, que llegó a conseguir una banana igual, trayendo toda la tecnología, trayendo colombianos, trayendo un montón de cosas, logró eso. Entonces estamos charlando con él, no podemos nosotros duplicar lo que él hizo. Él hizo 500 hectáreas de banana, que hoy en el mercado se comercializa y pasa por banana ecuatoriana o colombiana, por banana de calidad. Nosotros importamos 200 millones de dólares en banana. ¿No podemos reemplazar eso por banana argentina? Sí, dicen. ¿Cuánto sale una hectárea de banana? $9.000. Es una inversión grande para el Estado hacer $9.000 para una familia. Una familia es una hectárea de banana, puede atender una hectárea de banana. Y vivir bien, e integrarse al sistema, e integrarse en una cadena productiva con el empresario. ¿Es posible eso? Sí, es posible eso. Te doy otro ejemplo más, por último. Los compañeros compitiendo con China. Es decir, la Argentina, hay una prenda, que es la prenda de vestir que usamos todos, que es más marca que prenda, digamos. Es decir, somos unos vivos bárbaros, ¿no? Compramos prenda, yo también, digamos, ¿no? Compramos prenda esta, bueno, no quiero mostrar marca, pero compramos prendas que valen mucho más por la marca que por lo que es la prenda, digamos, ¿se entiende? Y hay una prenda popular en Argentina que es la que se compra en la salada, que se compra en la feria. Esa venía centralmente de China y venía de afuera, y generalmente también al lomo de compañero con el lado derecho inclinado, como dicen los formoseños, cruzando, y entraba clandestino y encima venía de afuera y se iban los dólares para afuera. Los compañeros han desarrollado una industria textil clandestina enorme en la Argentina que reemplazó esa prenda que venía de afuera y nos evitó que, ahí en ese caso creo que son como 600 millones de dólares, lo que se evitó comprarle a China de prenda a partir de lo que es todo lo que se produjo en la salada y en los alrededores del conurbano en la producción textil. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Y pagando sueldos de China en Argentina, digamos, ir autoexplotándose, explotando a sus hijos y a su familia, haciéndolo ahí. El Estado no tiene que dignificar ese proceso sin destruirlo,
Porque nosotros también cometimos el error muchas veces, al principio, hacíamos denunciábamos los talleres clandestinos, pero en realidad hay una función que cumple eso, que es la no importación de cosas, pero también genera, también en el Estado, que hablando con los compañeros de la industria textil, que el 40% de la tela en Argentina se tiene que producir clandestinamente también y sin IVA. ¿Por qué? Porque tenés que abastecer esos talleres. ¿No es negocio que el Estado subsidie esos talleres para ponerlos en blanco? Como estamos haciendo nosotros, ya tenemos, algunos con la ciudad y otros con la nación, tenemos ya unos 36 polos productivos textiles, donde hay más o menos 3.800 compañeros que se blanquearon en ese proceso, ¿no? Pero hay 150.000 compañeros en esa situación que trabajan en esos talleres textiles. No los tenemos que blanquear, no los tenemos que dignificar, no tenemos que subsidiar eso. Y por último, para no extender más, decir, la Argentina tiene que salir del subsidio y tiene que pasar a la inversión. Eso quería que remarque, y sobre que todo lo hablamos después de la pandemia es una oportunidad. Tuvimos que hacer un gran sacrificio, el Estado hizo un gran sacrificio, los empresarios, todos tuvimos que hacer un gran sacrificio y poner mucho subsidio durante esta etapa. Estamos hoy en el momento más alto del subsidio de la Argentina, casi 9 puntos del Producto Bruto en subsidio. Tenemos que ir paulatinamente saliendo de ahí y poniendo más en la inversión. ¿Cuánto se pone la inversión? En la inversión 1,5 es este presupuesto, no es nada. El Estado tiene que dar vueltas para que los empresarios inviertan. Tenemos que dar vueltas a esa cifra también nosotros. Ese es el primer ejemplo del Estado. Y la segunda cuestión, y lo estamos haciendo y estamos dispuestos a hacerlo después de la pandemia. Y el segundo punto es en el caso agropecuario. ¿Cómo financiar todo este proceso de desarrollo agropecuario, desarrollo de otro campo, desarrollo agropecuario y también de desarrollo del campo? Porque Argentina tiene una oportunidad enorme de vender alimentos. Mi hijo produce cerdo, ¿no? En realidad yo, aparte de ser piquetero, 27 años fui productor agropecuario y mis hijos siguen siendo productores agropecuarios y producen cerdo. Al que le venden el cerdo, a mi hijo, es decir, ya tiene un contrato con China por 5 años, ¿no? Es decir, hay una oportunidad enorme de producción. Ahora, es tiempo que nosotros, de las retenciones que cobramos de la soja, que vayamos sacando de a 3 puntos, de a 2 puntos de la soja y lo invertamos en el desarrollo agropecuario. Argentina tiene que salir de la política de subsidio para ir a la política que el Estado tiene que ser, la redistribución no tiene que ser sola, no es la única forma de redistribución, no es el subsidio. Hay una forma de redistribución que es la redistribución de la producción y del trabajo y la inversión. Y esa inversión para nosotros hay que hacerla abajo. No podemos producir, los chinos querían venir a Argentina para producir cerdo y querían hacer grandes plantas de producción de cerdo. Está bien. Mi hijo es un pequeño productor de cerdo, va a desaparecer si sucede eso. Pero nosotros no tenemos que, como hacen los países centrales, el país que más le compramos nosotros cerdo, que es Nueva Zelanda, son todos pequeños productores. Lo vimos hasta en una serie de televisión, digamos, toda la discusión del cerdo, ¿cómo se llamaba en esta serie? No me acuerdo, que está en Netflix. Eso para mí es una tarea central, eso tiene que ser un acuerdo nacional. Y saliendo de este proceso, en donde tenemos que ir saliendo cada vez con mayor inversión del Estado en el sistema productivo, inversión del Estado en estas cosas que generan trabajo y que se hacen desde abajo, aliados con el sector productivo, por supuesto. Yo, por ejemplo, estoy discutiendo con este señor que trajo la banana, ¿no? Que yo lo que quiero es que la siga comercializando él. Yo no quiero tener un gran negocio de banana paralelo. Digamos, yo quiero que la siga comercializando él. Si le fue bien y tuvo la idea y anduvo bien y anda, ¿no? Que la siga, pero quiero que haya miles de productores de banana. Y eso se puede hacer. ¿Y hay alguna punta desde el Estado Nacional? Esto lo estamos haciendo, lo de la banana estamos discutiendo. Y en otras líneas en donde los empresarios de ACDE puedan de alguna forma generar un espacio de En cada sector, mirá, ahora me junto con otro compañero empresario. Nosotros estamos importando tomate líquido de otros países. Yo soy productor de tomate, encima eso me da bronca, me da mucha bronca. Pero no podemos nosotros subsidiar ese tomate, no subsidiar, es decir, poner en funcionamiento de vuelta todo el esquema de producción del tomate del Alto Valle, todo el esquema de producción del tomate de Mendoza para abastecer al mercado interno. Está claro que hay cosas que no podemos competir. Ahora, yo no puedo creer que el cerdo que viene de Nueva Zelanda, de Dinamarca,
perdón, me había equivocado de país cuando hablé al principio, ¿no? También de Nueva Zelanda también tiene, pero en Dinamarca no se ha subsidiado, está claro que es subsidiado y que come espela argentino, ¿no? Ahora, ¿no lo podemos hacer nosotros acá ese proceso? Sí lo podemos hacer. Con ayuda, si nosotros ponemos al Estado y ponemos políticas de Estado que tienen que ser, que vayan más allá de los procesos, ¿no? De los gobiernos, esas cosas se pueden hacer. Esas cosas se pueden hacer y tenemos que ponernos a laburar con cada una. Nosotros hemos cambiado nuestro ministerio, que era un ministerio que era, vos tenías programas de subsidio, nuestra área, y ahora no, ahora tenés programas por área, es decir, tenemos un área textil que se dedica a lo textil, y son compañeros que saben de lo textil. Tenemos un área de ciclado y hay un área de reciclado. Tenemos un área de producción de alimentos y es un área que se dedica a producción de alimentos y que convocamos compañeros que sepan de la producción de alimentos y que tengan experiencia en la producción de alimentos. Hemos creado, y así, distintas áreas. Pero hemos tratado de especializar a los compañeros para que buscar la cadena popular de los alimentos y buscar el mercado de esos alimentos. Bueno, eso es lo que hay que hacer para mí. Y para eso necesitamos ayuda de todos. Los últimos 30 segundos, María, para cerrar. Yo creo para volver a agradecer el espacio y creo que esta cuestión de la economía social y popular es uno de los grandes desafíos que tenemos que consolidar a nivel dirigencia política en general para hacer un acuerdo que nos permita generar un camino de desarrollo claro y de nuevo con esta idea con la que abría Emilio, las maneras con las que quizás tradicionalmente se pensó que esto se podía solucionar, desde mi mirada, no son suficientes. Yo creo que la realidad nos viene mostrando que es necesario generar un camino complementario y nuevo para poder dar oportunidades de trabajo a todos estos compañeros y compañeras. Bueno, yo les agradezco mucho a los dos. Me parece, la verdad, que miradas muy ricas e interesantes y me parece que hay un camino concreto que podemos tratar de seguir continuando trabajando y me parece que es muy interesante para esta audiencia de ACDE y muchas gracias por esta invitación y por este panel.